Manejo. La guía de la OMS sobre el manejo clínico del dengue proporciona detalles de la toma de decisiones en el hogar o en el hospital. En consecuencia, al comienzo de la enfermedad, un paciente podría caer en uno de los tres grupos, A, B o C. Aquellos que cumplen con los L criterios del grupo A podrían manejarse en el hogar bajo supervisión. El grupo C necesita ser hospitalizado. Por otra parte, los países tienen sus propias pautas para el manejo del dengue. No existe un medicamento antiviral para esta enfermedad, a pesar de su grave amenaza para la humanidad. Manejo sintomático. Durante la fase febril se aconseja a los pacientes que mantengan una adecuada ingesta de líquidos por vía oral y tomen paracetamol como antipirético. Se deben evitar los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos debido al riesgo de sangrado en el contexto de una trombocitopenia grave. Se aconseja a los pacientes que consulten a un médico si experimentan signos de alarma, vómitos persistentes y diarrea, mareos posturales, manifestaciones hemorrágicas o dolor abdominal. Manejo de líquidos. El pilar del manejo de la fiebre del dengue es la reanimación líquida meticulosa, particularmente en la fase crítica, cuando la fuga de plasma es coincidente con la tasa de administración de líquidos. Estas recomendaciones se basan en la opinión de expertos y en muchas suposiciones. Algunas guías recomiendan calcular la cantidad de líquidos para el supuesto periodo de 48 horas de la fase crítica, que implica líquido de mantenimiento y déficit de líquido de 50 ml/kg, hasta 50 kilogramos, administrados durante el periodo de 48 horas de la fase crítica. Finalmente, he agregado de 4.600 ml para una persona de más de 50 kilogramos durante 48 horas. La justificación del manejo de líquido en la fase crítica es mantener el compartimiento intravascular con una represión adecuada evitando la sobrecarga. Para ello, el clínico debe estar muy atento y la administración de líquidos debe sufrir incrementos o decrementos escalonados, basado en parámetros clínicos, diuresis y grado de hemoconcentración. El tratamiento de primera línea son los cristaloides. La fluidoterapia de segunda línea más segura son los coloides, Destrano 40, Etastarch. No se aconseja el uso de bolos de cristaloides debido a una respuesta inadecuada. El objetivo del manejo de FLV2 es mantener una buena perfusión y diuresis de alrededor de 0,5 ml/kg/H. Las guías proporcionan algoritmos para el manejo del SOC por dengue. Por otra parte, la corrección de la acidosis, la glucemia y alcalemia es importante durante el curso clínico del dengue. Productos de la sangre. Las transfusiones de plaquetas. Están indicadas en pacientes con hemorragia grave, manifestaciones con trombocitopenia o que necesitan una cirugía de emergencia. Sin embargo, la supervivencia de las plaquetas transfundidas es muy corta. Hay evidencia en evolución para el uso de transfusiones de sangre en dengue complicado como sangrado mayor, compromiso hepático grave o acidosis refractaria. Esteroides. Aunque hay algunos estudios que describen el beneficio de los esteroides en el DHF, se necesitan más datos de estudios grandes para hacer recomendaciones sobre su uso. Sin embargo, las opiniones clínicas favorecen el beneficio de los esteroides en la miocarditis por dengue. Inmunoglobulinas. El uso de inmunoglobulina en el SOC y dengue grave con trombocitopenia ha sido descrito en cohortes de estudio pequeñas, pero hasta el momento, los datos son insuficientes para hacer recomendaciones. Otros tratamientos. La afectación hepática asociada con la fiebre del dengue se observa con frecuencia y puede progresar a la insuficiencia hepática fulminante. En algunos estudios se muestra que el uso cauteloso de N-acetilcisteína con transaminasas aumentadas fue beneficioso. Los antibióticos no son rutinariamente recomendados, pero pueden estar indicados si ocurre una sepsis bacteriana secundaria, producto de la leucopenia y la paresia inmune, ya que se puede desarrollar un shock séptico grave. Embarazo y dengue. No es raro que las madres embarazadas contraigan dengue durante diferentes etapas de la gestación. El embarazo conlleva un riesgo elevado de complicaciones y necesidades de manejo clínico multidisciplinario, con el asesoramiento de expertos. Se deben tener en cuenta los cambios fisiológicos del embarazo, interpretar las investigaciones y tomar decisiones sobre el tratamiento. Durante el trabajo de parto, se debe estimar la pérdida de sangre y proceder a su reemplazo con sangre fresca. Impacto global, inmunofisiopatología y clínica. 2 de abril de 24. Dengue. Es una enfermedad febril con manifestaciones clínicas que varían desde una infección asintomática hasta una infección grave con disfunción multiorgánica. El dengue es una infección arboviral hiperendémica en climas tropicales y subtropicales.
Las manifestaciones clínicas del dengue pueden variar desde una infección asintomática hasta una infección grave con insuficiencia multiorgánica. La fiebre hemorrágica del dengue, FHD, es una subcategoría de la infección por dengue que se caracteriza por fuga de plasma, es decir, fase crítica. La fuga de plasma en el dengue hemorrágico es selectiva, espacios pleuroperitoneales, transitoria y dinámica, y necesita una monitorización cuidadosa y una reanimación meticulosa con líquidos. Además, el dengue puede presentarse con manifestaciones extendidas e inusuales que afectan cualquier órgano, incluidos el corazón, el hígado, los riñones y el cerebro. Se están realizando estudios sobre el desarrollo de vacunas y el control de vectores para prevenir esta infección de importancia mundial. En este artículo se analizan las características clínico-patológicas y los aspectos del manejo del dengue. Puntos clave. El dengue es una infección arboviral comúnmente transmitida por el mosquito Aedes aegypti y es hiperendémica en los climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, con una incidencia cada vez mayor en los últimos años que pone en riesgo a casi la mitad de la población mundial. La mayoría de los pacientes con dengue permanecen asintomáticos, mientras que algunos desarrollan una enfermedad febril aguda que puede variar desde fiebre indiferenciada hasta dengue hemorrágico, FHD, y SOC. La confirmación de laboratorio se puede realizar directamente mediante la detección de componentes virales en la sangre o indirectamente mediante medidas serológicas. La elección de la prueba depende del día de la enfermedad. El curso clínico tiene fases: febril, crítica y de recuperación. La fuga de plasma es el sello distintivo del dengue hemorrágico, que ocurre poco después del final de la fase febril, mientras que el dengue pasa por alto la fase crítica. La fuga de plasma en el dengue hemorrágico es selectiva y transitoria. Suele durar entre 24 y 48 horas y es de naturaleza dinámica. El uso de productos sanguíneos, esteroides, inmunoglobulinas y N-acetilcisteína es controvertido, pero algunos estudios muestran beneficios para salvar vidas. En el dengue se reconocen presentaciones extendidas e inusuales que involucran corazón, hígado, riñón, músculo y cerebro. Como los métodos convencionales de control de vectores son menos eficaces, se están probando técnicas más nuevas para reducir la densidad de los mosquitos vectores mediante tecnología genética. Desarrollar una vacuna contra el dengue es un desafío ya que existen 4 serotipos. Sin embargo, muchas candidatas a vacunas tetravalentes aún están en desarrollo. La detección temprana del periodo crítico, inicio de la fuga de plasma, y el manejo adecuado de líquidos para igualar la fuga de plasma son los pilares del tratamiento. Características virológicas. El virus del dengue, VD, es un virus pequeño, esférico, de ARN monocatenario, con 10.700 bases. Pertenece al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Otros miembros conocidos de este género son los virus del Nilo Occidental, Zika y de la encefalitis transmitida por garrapatas. El VD está formado por 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Dependiendo de las diferencias entre las proteínas estructurales y no estructurales del VD, se distinguen 4 serotipos, DEN1 a DEN4. Debido a las mutaciones del virus, a veces, la gravedad de la infección varía, y es así que se han descrito genotipos, por ejemplo, A y B en el DEN3. La infección con cada serotipo confiere inmunidad de por vida para el serotipo causal, pero no para los otros serotipos. Por el contrario, la reinfección con un serotipo diferente provoca una enfermedad grave. Durante décadas, en una determinada región se producen brotes periódicos debido a diferentes serotipos, por lo tanto, el desarrollo de la inmunidad de rebaño en la comunidad completa para los 4 serotipos no es alcanzable y la enfermedad puede permanecer sin eliminación natural. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es muy amplio y varía según la fase de la enfermedad. Durante la fase febril, el cuadro clínico es similar al de las infecciones virales comunes como COVID-19, influenza, adenovirus, sarampión, rubéola, infecciones enterovirales bacterianas como leptospirosis, rickettsiosis y fiebre tifoidea. Las enfermedades del tejido conjuntivo como el lupus eritematoso sistémico y la enfermedad de Still podrían imitar la infección del dengue al inicio de la enfermedad. Ciertas neoplasias malignas como la leucemia aguda podrían parecerse mucho a la fiebre del dengue. Por lo tanto, es importante hacer una anamnesis detallada, incluidos los viajes a zonas endémicas de dengue, los antecedentes de contacto y la evolución de los síntomas. Clasificación. La OMS ha desarrollado muchas clasificaciones de infección por dengue. La clasificación de 1997 describe subgrupos de la FHD y no tiene mucha aplicación clínica.
Una clasificación de la OMS de 2009 divide los casos de dengue en dos categorías: no grave y grave. La categoría no grave se subdivide en pacientes con signos de alarma y sin signos de alarma. La forma no grave del dengue es similar a una enfermedad por virus indiferenciado. Para establecer un caso probable de dengue en un paciente que vive o ha viajado a una zona endémica, el paciente debe presentar fiebre y dos de los siguientes criterios: náuseas y vómitos, erupción, dolores y molestias, prueba del torniquete positiva, leucopenia. Esto necesita más confirmación con pruebas de laboratorio. En el dengue grave, los signos de alarma indican una fuga de plasma inminente que progresa al estado de hipovolemia, hipoperfusión tisular y sangrado. Estos signos de alarma incluyen dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado, letargo e inquietud, hepatomegalia y evidencia de hemoconcentración en las pruebas de laboratorio, reflejada como aumento del hematócrito y un descenso rápido del recuento de plaquetas. La clasificación clínica anterior es útil en el manejo de los pacientes. Sin embargo, para entender la imagen completa de la fisiopatología, ambas clasificaciones son necesarias. Es así, que ha sido considerado en el documento de la OMS en 2011. Manifestaciones clínicas. Después de un periodo de incubación de 3 a 7 días, hay un inicio abrupto de los síntomas, principalmente fiebre elevada en picos, cefalea retroorbitaria y dolor corporal. Por lo general, el curso clínico sigue 3 fases: febril, crítica y de recuperación. Aquellos que desarrollan FHD pasan por las 3 fases, pero el grupo de dengue con fiebre dengue no pasa por la fase crítica. Fase febril. 2 de abril de 24, 15:56 Intramed, artículos, dengue. https://www.intramed.net/varios/imprimir.asp. Contenido id = 107140 print = 14/8. Esta fase suele durar de 3 a 7 días y se manifiesta con un gran aumento de la temperatura, cefalea, artralgias, mialgias, dolor de espalda y anorexia. Ocasionalmente, hay síntomas del tracto respiratorio superior y gastrointestinal. Es común un mal estado general, eritema cutáneo generalizado con o sin erupciones eritematosas morbidiformes e islas de áreas pálidas. Hacia la última parte de la fase febril pueden aparecer manifestaciones hemorrágicas cutáneas como petequias, púrpura, equimosis. También puede presentarse dolor en el hipocondrio derecho o hepatomegalia leve. A partir del segundo día de fiebre, el hemograma muestra leucopenia, trombocitopenia y aumento del hematócrito. Es común observar un aumento de las transaminasas hepáticas. El patrón de temperatura podría ser bifásico. Fase crítica. Una proporción de pacientes entrará en la fase crítica, lo que se evidencia por fuga vascular sistémica, que generalmente ocurre con disminución temporal de la fiebre. Se reconoce por el aumento de la concentración plasmática evidenciada por el aumentable hematócrito. La fuga vascular se produce preferentemente hacia el espacio peritoneal y puede detectarse precozmente mediante una ecografía abdominal, la que muestra edema de la pared de la vesícula biliar y colección de líquido pericolecístico. Indirectamente, la aparición de signos de alarma indica la entrada en la fase crítica. Los mecanismos compensatorios fisiológicos iniciales de la fuga de plasma conducirán a una reducción de la presión del pulso, pero si permanece sin detectar o sin tratamiento, el paciente se descompensará, lo que provocará un shock severo y disfunción multiorgánica. Un aumento del hematócrito superior al 20% del valor inicial y la hipoalbuminemia son otros indicadores de la fase crítica. La fuga vascular puede durar de 24 a 48 horas y por lo general es de naturaleza dinámica, alcanzando su punto máximo a las 24 horas del inicio. Esta fase se asocia con mayor riesgo de sangrado y disfunción hepática.